La igualdad no es solo una meta, es un camino que recorremos cada día, un camino todavía hoy lleno de desafíos. Muchos. Los desafíos continuamente son desafíos políticos, porque desgraciadamente la igualdad siempre está muy politizada, siempre hay variaciones a la hora de llevar a cabo todas las políticas de igualdad. Esa es la gran tristeza, que no mantengamos la continuidad en estas políticas. La igualdad tiene que llegar y ser comprendida pedagógicamente a nivel de nuestros niños pequeños, a nivel de la escuela, a nivel del profesorado, a nivel de los trabajadores y las trabajadoras, también de sus jefes, de sus jefas, de los empresarios, del empresariado, y no solamente de los políticos. Cuando esto sea comprendido y no se vea como una lucha entre hombres y mujeres, una lucha entre personas, ahí es cuando se romperán precisamente todas esas barreras que hacen que la igualdad avance. Por supuesto avanza, pero que avanza tan lentamente, ¿no? Es verdad que puedes encontrar cierta falta de representación, sobre todo en puestos de liderazgo, y hay un condicionante fundamental que puede ser la maternidad en términos de conciliación. Antes se veía muy mal que una mujer se quedara embarazada cuando estaba en el puesto de trabajo. Creo que esto se ha ido normalizando en determinados sectores, sobre todo aquellos que cuentan con la protección de un convenio, pues es más evidente, pero incluso en sectores como el nuestro, que estamos hablando de marketing deportivo, periodismo deportivo, el mundo del deporte en general, pues esto se ha ido normalizando más. Ya vemos incluso casos de deportistas que no temen la baja de maternidad o el hecho de quedarse embarazadas, el proceso que supone para sus cuerpos, y esto pues presenta también sus particulares desafíos, pero el hecho de que sea aceptado, se entienda y se comprenda, pues facilita que se pueda llegar a completar pues ese deseo personal de afrontar la maternidad. La conciliación en general es complicada, porque sí es verdad que en marketing deportivo los eventos siempre están programados para facilitar la asistencia de público, y en este sentido, evidentemente, para que eso pueda producirse tenemos que ir en contra de los horarios normales del desarrollo de una jornada laboral, adaptarnos a esos espacios que se crean entre semana o a los fines de semana, incluso algún festivo, para poder, en este caso, celebrar nuestros partidos. Y aquí es donde viene un poco el coste familiar y personal de es tu trabajo y al fondo te imposibilita de estar en determinadas situaciones, precisamente porque tú tienes que trabajar cuando los demás están descansando o disfrutando de su tiempo de ocio. Quizás también el entorno. Yo, por ejemplo, pues desarrollo una profesión que es mayoritariamente representada por mujeres, que es administración, pero también fue un desafío para mí hacerlo en un taller donde era predominantemente de hombres. Entonces, superar también esos miedos a que el entorno te pueda minimizar o te pueda excluir, pues también es un desafío para toda la sociedad en realidad. Aquí no van a tener ese problema. No, por supuesto que no. Convencida de que no vamos. Contentísima. Para nada. Contentísima. Para nada. Todos esos derechos que hemos conseguido porque hemos argumentado y hemos demostrado que es de justicia que las mujeres estemos en esos lugares en igualdad de condiciones que los hombres, bueno, pues no los tenemos para siempre. Quiero decir que podemos dar marcha atrás en aquello que hemos conseguido. Por tanto, no solamente se trata de avanzar, sino de afianzar con fuerza, ¿no? Y afianzar con seguridad para seguir defendiendo lo que hemos adquirido. Yo creo que las mujeres partimos de una posición de absoluta desigualdad, ¿no? Pues se han generado toda una serie de mitos en torno a la relación de las mujeres con el trabajo, mitos que hemos tratado de romper desde nuestra incorporación al ámbito laboral. Bueno, rectifico, nosotras siempre hemos estado en el ámbito de la producción, siempre hemos estado en el ámbito de la producción. Otra cosa es que se nos haya remunerado, otra cosa es cómo históricamente se ha contabilizado nuestra aportación al mundo de la producción, que no se contabilizaba. Bueno, pues en este sentido hemos estado siempre ligadas, pero en un momento determinado, en el siglo XIX, pues nos incorporamos de manera, digamos, progresiva al ámbito laboral y al ámbito del trabajo regulado y remunerado, que a partir de ese momento es cuando somos visibles, ¿no? Cuando se nos contabiliza como trabajadoras. Diría que son dos. En primer lugar, que
los cambios requieren que tú te adaptes. Entonces tenemos todo el rato que estar adaptándonos a cada empresa, a cada organización, cada entidad es un mundo. Entonces tienes que personalizar precisamente esas estrategias para que funcionen, porque lo que funciona en un sitio no va a funcionar en otro ni de broma. Precisamente porque cada una tiene sus propias características. Eso en un primer lugar. En un segundo lugar diría que lo más complicado es la resistencia al cambio. No entendida como que las organizaciones no quieran hacer cosas, sino más bien que hemos llegado a un punto en la sociedad en la que pensamos que estamos haciendo suficiente en igualdad y a lo mejor no es suficiente. O sea, puede ser mucho, pero nunca va a ser suficiente porque es un camino constante. Entonces, muchas entidades no se dan cuenta de que tienen un problema, de que hay áreas de mejora sencillamente y que todavía se puede seguir avanzando. De que no se dan cuenta de que a lo mejor ciertas políticas o ciertas prácticas de las entidades son discriminatorias, pero de forma indirecta. Ese es como el cambio que más les cuesta ver, porque sí que entienden la discriminación directa perfectamente de, vale, tú como eres mujer pues no puedes hacer esto, tú como eres hombre no puedes hacer esto, pero lo indirecto sí que les cuesta más. Uno sería pues la falta general que existe de datos. Cuando nosotros empezamos a trabajar con los clientes, lo primero que pedimos pues es información de la situación de partida. Y hay muchas veces que o no tienen directamente esos datos o sí que tienen datos pero no los tienen desagregados por sexo, que es un poco lo que a ti te interesa para tratar pues de identificar y luego solucionar o buscar soluciones en materia de igualdad que observe las diferencias que existen, ¿no?, entre mujeres y hombres en distintos ámbitos. Así que creo también que es interesante pues justamente el hecho de que nos digan no tenemos datos o no los tenemos desagregados. También es un dato para nosotros, ¿no?, para después actuar y decir, vale, pues a lo mejor la actuación básica que tenemos que empezar a hacer con ustedes es ir cambiando este tipo de procesos para que una vez tengamos que volver a analizar esta situación pues sea muchísimo más fácil y nos ayude a visibilizar o a identificar pues desigualdades de manera más fácil. Para dar respuesta a estos desafíos, el trabajo por la igualdad a través de la incorporación de las mujeres en los diferentes sectores es fundamental y sin duda impulsa el cambio. Yo vengo de familia dedicada a la automoción desde muy pequeña, ¿no? Entonces es esa parte la que siempre me ha llamado de la parte de la mecánica, la parte de vehículos pesados y mira, aquí estoy después de 25 años ya en la empresa. Empecé, bueno, me acuerdo de ver a las mujeres con los articulados, ¿no?, en la 014 y decía, joder, ¿sabes qué? Una más. Y nada, me metí y aquí estoy. Pasé de conductora a la parte de taller. En taller estuve en los almacenes, no estuve directamente trabajando con la parte de mecánica, pero bueno, sí que estuve en la parte de recambios, ¿no? Estuve 7 años ahí y luego ya de jefe de tráfico en el sur. Y aquí llevo un poquito de jefe de tráfico, llevaré, no sé, ¿cuánto llevo? 2, 3 meses más o menos. Sí, y aprendiendo mucho, un trabajo, no sé, muy dinámico. Es la parte de conducción, pero vista desde otra parte, ¿no? Invito a mis compañeras conductoras que se animen, que estudien, que promocionen y que se vengan para acá. A mí me atrajo el sector del transporte porque lo considero pues un ámbito fundamental para la sociedad. La movilidad es un derecho del ciudadano y aparte es un sector muy dinámico y en constante evolución. Soy una persona muy activa, me encanta aprender cosas nuevas, entonces esta oportunidad laboral me permitía hacer todo lo que necesitaba. Y bueno, también es verdad que lo asocio a un recuerdo que tenía de la infancia. Mi madre me contó en su momento que intentó inscribirse a un FP de mecánica y en el proceso de inscripción sufrió unas determinadas actitudes de burla, lo que acabó desmotivándola. Y cuando supe que mi puesto iría ubicado en la zona de taller, pues a pesar de que me dio mucho pánico, digo, ¿por qué no? Puedo ser parte del cambio. Confío plenamente y estoy 100% segura de la igualdad de oportunidades de la mujer en cualquier sector y de su valía también. Siempre me ha apasionado el marketing y la comunicación y creo que además son dos áreas que combinadas suman mucho más de lo que cada una de las partes aporta.
Además, desde siempre me ha atraído por la parte en la que es verdad que no había mucha presencia femenina cuando yo empecé, pero esa demanda y ese requerimiento de espacio que hemos ido creando con el paso de los años cada día se ve reflejado más en la presencia femenina, y esto pues particularmente cuando lo has tenido que trabajar, por decirlo de alguna manera, pues es agradable comprobar que efectivamente se está conquistando un área en la que a lo mejor antes era no tanto difícil entrar como sí consolidarse en el puesto. Yo era ambiciosa y bueno, y sigo siéndolo, ¿no? Y me pegaba mucho con los obstáculos que había, ¿no? Y a veces me encontraba muy sola, ¿no? Y bueno, y pasaron años hasta que conseguí dar un salto, y curiosamente me ayudó un jefe que era extranjero, que era la compañía era una compañía medio española, medio escandinava, y sí que tengo que decir que este señor, que era un directivo de la empresa, su mentalidad era diferente. Y le entrego el currículum y me dice: ¿y tú tienes este currículum? Y digo: sí. ¿Y por qué llevas tantos años en el departamento comercial en el puesto que estás? No lo entiendo. Y yo me quedé asombrada cuando este hombre me dijo eso, ¿no? Y yo le dije: pues nunca me han apoyado mis jefes anteriores, y siempre he querido presentarme a promociones, pero no he tenido nunca el apoyo. Y él siempre me dijo: no lo entiendo. Y me ayudó mucho, porque no solo me dio el puesto, sino que a partir de ahí, laboralmente, yo tuve una conciencia diferente. Y me gustó mucho que fuera un hombre. Es verdad que todos los directores en la empresa eran hombres, pero me ayudó mucho que él me dijera: no lo entiendo porque estás aquí, con la proyección que tú puedes tener. Cuando llegué, la única mujer yo pertenezco al área de operaciones en Taller Central, soy la única mujer, pero sí es verdad que en el centro de trabajo estaba Macu cuando llegué. La verdad que también es verdad que fue un apoyo para mí. Y soy. ¿Qué pasa? Tuve mucha suerte de conocerlo. Sí. A pesar de... Fue mi cara amable también. Yo creo que nosotras mantenemos esa sororidad, ¿sabes? Sí, exacto. Sí. Pero detrás de cada avance también es sumamente importante el trabajo por la igualdad realizado por todas y cada una de las mujeres en sus propios contextos y en su día a día. Lo que contribuyó es que, yo qué sé, un familiar, un amigo dice algo con lo que no estoy de acuerdo en términos de igualdad, y se lo explico, se lo digo, en plan, le digo: oye, mi punto de vista es este. Y pues se forma como un mini debate en un entorno amistoso que al final, pues, tanto a la otra persona como a mí nos hace reflexionar o... sí, nos da como una perspectiva crítica sobre lo que estamos haciendo, sobre cómo actuamos. Creo que incluso esos casos en los que la otra persona no ha cambiado su perspectiva, que tampoco pasa nada, a mí ya me llena, o creo que es una forma de cambio, poner la semilla de la duda, o bien yo volver a replantearme: oye, esta persona no ha entendido mi punto de vista, tal vez es que tengo que explicarlo de otra forma. Es decir, no necesito que lo cambie, pero tal vez es que no me estoy haciendo entender, y eso también es un problema. Entonces, eso por una parte. Después intento informarme, porque al final la forma de debatir es utilizar datos, no inventarte cosas, porque eso no funciona. No funciona. Y creo que en tercer lugar, una cosa que sí que he estado haciendo más en los últimos años es intentar tener un consumo responsable. En el sentido de, vale, si sé que esta empresa, esta marca no apoya o no tiene los mismos valores que yo, no la voy a consumir. Sí que es cierto que es complicadísimo, pero nuevamente está la parte de informarse muchísimo. Yo en particular, por ejemplo, en lo que es en casa, intento fomentar cuanto más puedo pues, la corresponsabilidad, ¿no? Lo cual pues no solo es un reto en materia de conciliación o en materia de corresponsabilidad en sí mismo, sino también
organizativo con las personas con las que convives, e incluso de comunicación, porque claro, tú puedes estar haciendo tu parte, pero la otra persona no. Ay, ¿cómo se lo digo? ¿Qué herramientas vamos a utilizarnos para comunicar? Mira, que tienes que lavar la loza o tienes que... Entonces, pues, esa parte sí la practico mucho. Luego, por otro lado, el uso del lenguaje también, cuando hablo ya tanto a nivel profesional, a nivel social y demás, pues siempre intento hacer el esfuerzo de utilizar palabras como inclusivas, no sexistas, que sean lo más genéricas posible. Bueno, yo en mi vida personal, pues toda mujer que conozco, trato de recordarles que se valoren a sí mismas y que sobre todo se conozcan bien, que conozcan cuáles son sus deseos, cuáles son sus aspiraciones y que luchen por ello. También trato de reconocer sus logros y no solamente reconocerlos, sino también transmitirlos, porque yo creo que el logro de una mujer puede llegar a ser el impulso de cambio de otra. Es como si fuera una sinergia. Y bueno, y en mi vida personal y familiar le doy muchísima importancia a la salud mental y emocional, pero para todos, que tanto mujeres y hombres sean capaces de transmitir y expresar sus emociones de una manera libre, sin estigmatizar ni señalar un rol de género. Creo que es algo muy olvidado en la sociedad actual, no le damos la importancia que deberían darle, pero para mí es muy importante para evolucionar hacia relaciones más igualitarias. Es como un gusanillo, ¿no?, que se te mete dentro y es imposible de ver la vida de otra manera que no sea desde la perspectiva de género. El hecho de estar en puestos de responsabilidad masculinizados hace que abras caminos, ¿sabes?, para animar a que entren mujeres, que no tengan miedo a este tipo de trabajo, que no tengan miedo a, si no saben hacer determinadas tareas, pedir ayuda. Bueno, yo creo que lo principal es demostrar que la capacidad, las ganas de trabajar y el promover cambios no están supeditados a un género. En mi caso, por ejemplo, mi puesto de trabajo puede impulsar a otras mujeres a desarrollar una carrera profesional dentro del sector del transporte. En un momento me planteé que fuera imposible llegar a hacer la labor que me atraía, que me gustaba, que era en este caso escribir de deporte, o ahora pues crear eventos en torno a una actividad deportiva, que son nuestros partidos y pues muchas veces incluso presentaciones, reuniones o clinics o campus o actividades vinculadas al deporte en general, porque tenía espejos en los que mirarme, ¿no?, en los que decir, esto se puede hacer. Y las niñas, las adolescentes tienen que tener referentes, y tienen que tener referentes en todos los ámbitos. Y vas viendo como las niñas todavía no hablan de referentes femeninos en matemáticas, en física, en informática, en economía. Entonces eso, al no ver esos referentes, sin duda la inercia te va llevando a seguir perpetuando a quien tú tienes como referente, que quizás tu madre es enfermera, quizás tu madre es médica, es cuidadora, nos quedamos en el mundo de los cuidados, ¿no?, o es profesora, entonces seguimos en el mundo de los cuidados. Pero cambiar los referentes y cambiar esos estereotipos cuesta muchísimo, muchísimo. Si bien a veces avanzar no es una tarea fácil. Sí, me ha pasado dentro de la faceta de periodismo deportivo. Recuerdo que había un miembro de seguridad de un pabellón que no me permitía acceder a los partidos porque decía que las mujeres no podían escribir de deporte. Evidentemente eso, con mi carácter, yo lo miraba y decía, bueno, eso está por ver, y accedía igualmente, pero la confrontación se producía porque era una cuestión de incapacidad de aceptar que realmente eso podía llegar a pasar, ¿no?, que una mujer se pudiera dedicar a hacer la crónica de un partido porque era un evento deportivo y eso era cosa de hombres.
Las barreras se van tumbando así, poco a poco. Yo sí. A ver, yo he tenido una carrera profesional variada. Tuve muchos problemas para promocionarme y a mí me encantaba mi trabajo. Pero cuando empecé a trabajar en la docencia, me di cuenta que ahí encontraba cierta igualdad. Ahora mismo que estoy en la empresa pública, que trabajo para la Consejería de Educación, encuentro que, bueno, no hay segregación, no hay brecha salarial, porque todos cobramos igual. Pero ¿sabes dónde la encuentro? ¿Dónde lo veo? En la propia aula. Cuando tenemos a estos adolescentes, que suelen ser la mayor parte de chicos, hombres, varones, rebeldes o a lo mejor más disruptivos, lo suelen ser más en el aula con la profesora que con mi compañero hombre. Qué curioso, ¿eh? Cómo sigue habiendo falta de respeto a la profesora mujer y al profesor hombre no, ¿eh? Y ellos mismos lo dicen, sí, cómo se perpetúan, ¿no? Esos machismos, ¿no? Por parte de nuestros adolescentes jóvenes. En una reunión con una entidad que era clienta nuestra y con sindicatos, como que esta compañera me decía, dice, no sé si lo notaste, pero cuando tú estabas intentando hablar, el asesor sindical, que era hombre en este caso, como que no te ignoraba, te obviaba, no te prestaba atención, se dirigía solo y exclusivamente a la representación de la empresa, como obviando pues que realmente la gran parte del trabajo lo has hecho tú, no la empresa. O sea, la empresa sí obviamente es la que se sienta a negociar, pero el trabajo lo has hecho tú. O que a lo mejor estaba hablando lo que sea y él me interrumpía o se dirigía a mí de forma prepotente, pero ya te digo, no es una cuestión que yo identificara, sino que me la puntualizó una compañera después de la reunión. Y yo realmente lo naturalicé, me refiero. Es normal que en una mesa de negociación colectiva pues nos pisemos al hablar, porque al final es una conversación, se utilicen a lo mejor tonos un poco más duros, porque las negociaciones hoy en día en mesa de negociación es complicado, a veces las relaciones son tensas entre sindicatos y empresas y demás. Entonces es algo que yo no sé si es que yo he llegado a naturalizar y yo pues ya eso no lo observo, o realmente es algo que sí es verdad, se dio, me lo puntualizaron y tenemos que tener en cuenta, porque pues sí que fue como un trato condescendiente hacia mí, no sé si como persona o como profesional justamente, pero bueno, lo interesante es que por lo menos me hizo reflexionar y decir, oye, pues es algo que yo no noté, pero si lo está notando otra persona, pues a lo mejor sí que es algo que se puede dar. ¿Cómo lo abordas cuando se producen este tipo de situaciones? Lo abordas con conocimiento. Es decir, de la misma forma que yo no puedo pretender, yo o cualquier mujer que desarrolle una función en un puesto de trabajo, yo no puedo pretender que por cuestión de mi género se me haga más caso o se me dé una voz hasta que mis conocimientos, mis habilidades, mis experiencias me avalen como fuente de información o como persona profesional y responsable que sabe de lo que está haciendo. Todos tenemos un proceso de aprendizaje y hasta ese punto, hasta que alcances esa excelencia o ese dominio de la labor que estás desempeñando, pues yo entiendo que hay determinadas situaciones en las que no todas las voces son iguales, todas cuentan, pero no suman lo mismo por conocimiento. Y entiendo que cuando he alcanzado ese nivel de conocimiento, siempre se ha respetado lo que he tenido que decir y se me ha permitido aportar de la misma manera que cualquier otra persona. A pesar de todo, el cambio definitivamente es posible. Creo que el cambio más urgente es precisamente cambiar actitudes. Eso debe ir acompañado de políticas, normativas que permitan que existan esos cambios, que por ejemplo la educación sea más igualitaria, que el acceso al mercado laboral también sea más igualitario. Todavía queda muchísimo por hacer, pero si tuviera que señalar los que son más urgentes para mí, desde mi perspectiva, en primer lugar, creo que sería formación y sensibilización sistemática desde las edades más tempranas hasta las edades más adultas, incluyendo a la tercera edad. Después, en segundo lugar, a lo mejor sería la erradicación de la discriminación y cualquier tipo de violencia por razón de sexo o género, ya sea a través, trabajando el tema de la prevención o
implantando de forma sistemática pues, protocolos de actuación que sean efectivos. La manera de avanzar en igualdad es fomentar las vocaciones investigadoras de las mujeres. La educación es la base. ¿Cuál es la solución a muchas cosas? Pero ¿cuál es la solución a la igualdad? A la igualdad de oportunidades, a que comprendamos que tenemos que trabajar en paralelo, chicos y chicas, hombres y mujeres. La educación. La educación que demos en la escuela, la educación que demos en los medios de comunicación, que son primordiales hoy en día. Los medios de comunicación son la base actualmente de toda nuestra juventud. Y por supuesto la educación que demos en casa, en nuestra casa, por no nombrar ya también la educación de nuestros jueces, de nuestras juezas, de la policía, de los políticos. Pero bueno, lo que se acerca más a nosotros, la escuela, nuestra casa y los medios de comunicación, porque los jóvenes están todo el día con el móvil en mano recibiendo continuamente información. La formación en igualdad es la base. Si no hay formación no hay conciencia, si no hay conciencia no hay cambio. Totalmente de acuerdo. Además, la formación en igualdad permite dotar de los conocimientos necesarios, y para algunas personas que están familiarizadas o han decidido formarse en este ámbito, pues también para mejorar y reforzar los conocimientos. Para ello es fundamental seguir impulsando el trabajo por la igualdad. Perseverancia, pasión, mucha calma. Y también otras dos cosas que mencionaría es el trabajo en equipo y formarse constantemente. Paciencia, empatía y buena disposición. Creo que esas serían como las tres. Paciencia porque un poco lo que hemos hablado, ¿no? Todavía queda mucho por hacer y las cosas que vamos haciendo, aunque queramos que tengan un efecto enorme y transformador, pues realmente son pequeños pasos, ¿no? Pequeños granos de arena dentro de un desierto de cosas por hacer. Así que la paciencia es fundamental para no desmotivarnos y continuar trabajando que poco a poco, ¿no? En segundo lugar, el tema de la empatía. Hay que dejar un poquito de lado esa actitud más reivindicativa de lucha y demás y tomar un papel un poco más empático en el sentido, bueno, a ver, ¿de qué manera puedo hacer que esta persona que está en esta postura entienda, más allá de la normativa, que esto es necesario? Planteando las preguntas correctas, intentando ponerte en el lugar de esa persona, viendo de qué manera, que es probable que en esa reunión no lo vayas a conseguir, ni en las distintas reuniones a partir de ahora, pero por lo menos que si ya esa persona se va reflexionando para su casa, ya es algo que tú has ganado. Y yo creo que eso, más que a través de la lucha o la reivindicación, se consigue a lo mejor más desde la empatía. Y eso lo sé sobre todo por las partes más formativas y de sensibilización que también hacemos en consultoría, cuando se tratan cuestiones como el acoso sexual o el acoso por razón de sexo, que son formaciones obligatorias que tienen que recibir plantilla, tanto hombres como mujeres, pues en esas formaciones a veces salen este tipo de posturas, se visibilizan, del tipo, no, pues yo a mi hija y a mi hijo lo trato igual, o qué pasa con esto y no sé qué. Y al final no se trata tanto de decir, no, estás en un error, o bueno, tú en tu casa harás lo que sea, ¿sabes? Como que la actitud no creo que no debe ser esa, sino al contrario, bueno, pues cuéntame, entonces, ¿y esto lo haces así y lo haces así? Ah, mira, ¿y te has planteado alguna vez que no sé cuánto? No sé, porque, bueno, ¿y los demás cómo lo hacemos? Al final se trata un poco de, por lo menos que esa persona se lleve la reflexión para casa. Y después, por último, la buena disposición, porque, pues ya te digo, la cosa va más lenta de lo que quisiéramos que fueran. Nos encontramos a veces más limitaciones de las deseadas. A veces el avance no siempre es hacia adelante, sino a veces pues por un contexto político, social o casuístico, porque se da algún caso concreto que le da mucho bombo periodístico. No la sensibilización, sino la opinión pública, ¿no? Pues va cambiando, se va tendiendo, escorando en algunos sentidos y bueno,
Pues eso al final se refleja en las personas, en el día a día, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros clientes, y al final es eso. La actitud tiene que ser de buena disposición, entender que eso va a estar ahí y afrontarlo de la manera que venga después, de forma positiva, digamos, y de forma proactiva para intentar que nuestros clientes, que estas organizaciones, administraciones y el personal trabajador que de ellos depende, pues vayan dando los pasos correctos hacia pues ese ideal de sociedad justa, igualitaria que buscamos desde la consultoría. Y, sin duda, formarnos y valorarnos como profesionales. Obtener conocimientos, demostrar con su actitud su predisposición y su dedicación, porque ese es el mejor argumento para cualquier persona, no depende del género. Que confíen en sí mismas y sobre todo que se formen, que conozcan bien cuáles son sus habilidades, cuáles son sus aspiraciones profesionales. Es uno mismo el que tiene que poner de su parte para ser perseverante. Sí, totalmente. Tener final, esa constancia, sí, ¿sabes? Al final con trabajo, con ilusión, con ganas. Yo creo que las barreras no limitan. Las barreras son cuestión de saltarlas. Sí. Y sobre todo, no permitir jamás ni actitudes ni gestos machistas. Porque cada paso que damos, cada voz que se escucha, cada espacio que se conquista, suma en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Yo trabajo